5, una cosa así, el error sea distinto. Bueno, vamos a derivar. Se copia exactamente igual el de abajo, con su paréntesis. Y multiplico la derivada del numerador, en este caso es 14, ¿cierto? 7 por 2, 14. Menos, siempre es menos, la fórmula es menos, no van a cambiar la fórmula. Luego viene el de arriba, 7x cuadrado menos 2. Y le multiplico la derivada que es de abajo, que es 6. 6x. Y bueno, acá no ha habido mayor dificultad porque lo elevo al cuadrado y en ambos casos el resultado de esa parte es igual. Ahora viene la parte, supongo que ahí no han ido bien, la parte algebraica es donde uno a veces falla, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Multiplicar esto. Si multiplico ahí tengo 14 por 3. ¿Cuánto es 14 por 3? 42. Pero x cuadrado por x cubo. Más 14x menos. Por recomendación de su compañero, por partes. Primero multiplico, después saco el paréntesis. De acá, multiplico así, sin sacar el paréntesis, acá queda 42x cuadrado, o cubo, y acá queda menos 12x. 12x. Acá 9x cuadrado, acá sale 6x, o cuarta. 9x cuarta, 6x cuadrado. Ahora, sacando este paréntesis, menos por más, da menos. Pero menos por menos, más. Entonces vamos a tener lo siguiente. 42x cubo más 14x menos 42x cubo más 12x. Acá queda igual. Para terminar, 42 positivo con 42 negativo, 0. Y queda 14x más 12. ¿Cuánto es 14 más 12? 26x. 9x cuarta, 6x más 1. ¿Cuál fue el error? ¿Te faltó una x? Claro. Aquí fue que derivaste de 7. Claro. Y se nota, pues, porque acá salió 21, este 21 y este 7. ¿No? Entonces su compañero acá derivó 7 nada más. Se olvidó de 2. Entonces va a decir, en este caso la derivada es 14. ¿Sí? Por favor, ¿usted cree que pudiera copiar la fórmula? Porque yo no tengo la clase con esa fórmula. A ver. Bueno, voy a copiar la fórmula cuando eso no es de mi responsabilidad, y aclaro, porque ustedes acaban de terminar el ciclo anterior y a ustedes el ciclo anterior han hecho derivadas, supone, y han aprobado. Sí, pero nosotros lo vimos en nuestro caso porque hubo bastante diferencia, la profesora lo vimos en una clase nada más. Y luego vimos en entonces, En 2 horas la sí. dadas esas circunstancias, avancemos. Bueno, las fórmulas son las siguientes. Primera fórmula, si tú tienes una constante, en la clase anterior lo vimos como para que lo entiendan así. La derivada es 0. De cualquier constante 0, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de 8? ¿Cuánto es la derivada de 8? 0. ¿Cuánto es la derivada de pi? 0. ¿Por qué? Porque pi no es una variable, pi es una constante, pi es un número, pi es 3.1416.
Entonces, mientras yo tenga un número, su derivada es 0. Yo tengo un número solo. Pero si el número está con una letra, o sea, con una variable, ya no es una constante, ya es una variable. Vamos a empezar. Segunda regla. Si yo tengo una variable sola, o sea, variable sin constante, o sea, una variable con una potencia n, entonces su derivada es nx a la n menos. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x a la 12? ¿Cuánto? Los que me han pedido las fórmulas, por favor, participen. Claro, 12x, x elevado a 11. Claro. Sí, lo que dice acá, pues bajas la potencia, la bajas y le restas 1. Así de fácil. ¿De cuál sería la derivada, por ejemplo, de x a la 3 quintos? 3 quintos, muy bien. ¿Qué más? 3 quintos x a la. Hay que restarle 1, nada más. ¿Cuánto es? 2 quintos, pero negativo, porque se pone el signo de mayor. Entonces, eso es lo que significa esa regla. Ahora, la tercera regla, si tú tienes la variable, pero con una constante, o sea, con un coeficiente delante, entonces, ¿cómo se deriva? Se multiplica estos dos, A por N, y a la N le resta 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos que la función es 7x a la octava, ¿cuál sería la derivada? ¿Cuánto? 48. No saben la regla del 8, multipliquen por la... 56. Ya, 7 por 8, 56. Así de fácil. No hay problema. También nos pueden decir, mira, así, ¿no? Nos dan un ejercicio ya un poquito, lo van complicando, pero yo tengo que en la parte operativa tener cierta habilidad algebraica, ¿no? Por ejemplo, me dicen, mira, ponen así, 9 raíz cuadrada de x a la 7. Entonces, eso me podría complicar, pero no. ¿Por qué? Lo convierto a potencia. Esa es la clave. Pero eso ya no es responsabilidad de los profesores de la universidad. Eso es álgebra elemental. Eso nos enseñaron los primeros, segundos y secundarios. Entonces, cuando yo tengo una raíz, lo que tengo es una potencia fraccionaria, donde este es el numerador y el índice del radical, que está sobreentendido que 2 vendría a ser el denominador. No es derivado. Muchos alumnos hacen eso y lo dejan así y después me reclaman, pero ya lo resolví. Me dicen, no has resuelto nada, no has hecho nada, lo único que has hecho es recordar tu secundaria, tus 15 años. No has hecho nada, porque de lo que hemos enseñado acá no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué se hace ahora para derivar? Se multiplica 7 por, o 9 por 7 medios. Con duda, ¿no? 9 por 7 es 63, claro. Medios. No digan 63, 18 avos, ¿no? Algunos tienen la costumbre de que el 9 lo multiplican estos dos. No, eso lo enseñaron en primaria. ¿De acuerdo? Y yo tengo que multiplicar un número entero por una fracción. Se asume, se supone que esta fracción tiene 1, se multiplica numerador por numerador, y entonces es 63. Ya les hice acordar sin falta. Eso cuando fue el tercero de primaria. Pero si hace el número mínimo o cuarto, pues depende del colegio, ¿no? Bueno,
Falta ahora x, hay que restarle. 7 medios menos 1. 5 medios. Positivo. ¿Está? Entonces, eso es lo que dice esa regla, ¿no? Que hay que... Después hay otras reglas que me dicen que si tú tienes dos funciones que se están sumando, lo que tienes que hacer es derivar por separado cada una. O sumarlas. Bueno, si es una suma o una resta, ¿no? La derivada de esto, ¿qué es? La derivada de la primera, la derivada de la segunda. Por ejemplo, ahí ya me dan con sumas y con restos, ¿sí? Ya me dan el polinomio completo. Esta regla solamente me sirve para los términos algebraicos, no me han dado nada de sumas y restas. Pero cuando yo me ponen esta regla de sumas y restas, ya la función puede hacerse así. Por ejemplo, 7x a la sexta menos 8x a la quinta más 4x al cubo más 2x cuadrado menos 6x menos 10. Entonces ya ahora se puede trabajar todo un polinomio. ¿Por qué? Porque la regla te dice puedes hacerlo uno por uno. Eso es lo que te dice acá, ¿no? Si tienes varias sumas o restas, deriva uno, deriva el otro, vas derivando uno por uno. Entonces, como si fuera un monomio cada uno, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo derivamos el primero? Según la regla que hemos estudiado acá, multiplicamos, le restamos 1. Multiplicando, ¿cuánto sería? 42x menos, menos formada menos. 40 24 más 12x 2 a 4x menos 6. Acá cuando es x ya solamente tiene el número y 0. Pero el 0 ya no se pone. ¿Por qué 0? Porque esa es la regla número 1. De cualquier constante 0. Pueden ponerle más 0, pero no tiene sentido ya. Si lo dejamos ahí, ya terminé y ya derivé. Eso es la derivada. ¿Alguna pregunta? Entonces ya sé derivar un polinomio. Ahora, las otras reglas eran complementarias, que eran la regla del producto y la regla de la división, y después de la función compuesta, ¿no? De la regla del producto era que si yo tengo dos funciones, pero esta vez ya no se suman ni se restan, sino se multiplican. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar la siguiente fórmula. Dice y derivada es la primera función por la derivada de la segunda. Y a eso le sumo la segunda por la derivada de la primera. Esa es la regla. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tengo ese ejercicio. Observamos y nos damos cuenta que acá hay dos que se están multiplicando. Todo esto, si a esto le llamo f de x y a este le llamo g de x, entonces ¿cómo tendría que derivar? Aplicando esa fórmula. ¿Cómo sería? ¿Qué dice? Cada vez que dice f de x, copiar igual. Entonces, 10
con su paréntesis, por favor, por la derivada de g. ¿Cuál es la derivada de g? 6x. Perfecto. Más, ahora es g. 3x cuadrado por la derivada de f. ¿Cuánto es? 30x cuadrado. Luego se hace la parte operativa, la parte algebraica para reducir, expresarlo de una manera distinta. ¿Alguna pregunta? Solamente estoy explicando la fórmula. Sí, me dicen copia la primera y multiplica por la derivada de la segunda. Y súmale la segunda, copia la segunda, y ¿qué le agrego? La derivada de la primera. ¿Estamos? Entonces, la idea es que se aprenda a utilizar la regla. Lo que viene a continuación ya, como digo, ya no es responsabilidad de la Universidad de Garcilaso, sino del colegio donde estudiamos. Claro, si lo saben hacer, multiplican, ya hacen malas cosas, ya no está dentro de nuestra responsabilidad. Bueno, ¿qué se hace de multiplicar? 10 por 6, 60x cuarto, más 6x. Bueno, como todo es positivo, acá no me hago problemas con el negativo, todo va a salir positivo. Entonces acá digo más, multiplico así, 90, ¿no? X cuarto, más 60x cuadrado. ¿Ya está? Ahora se simplifica, se reduce en términos semejantes. ¿Cuáles serían los semejantes acá? Estos dos. 150. ¿Estamos de acuerdo? Sumamos. Y acá ponemos, para que tenga orden, 60x cuadrado. Más 6. Esa sería la forma. Claro, hay otro método. ¿Cuál sería el otro método? El otro método sería primero resolver algebraicamente y después derivar. Cualquiera de los métodos tiene que salir igual. A ver, vamos a practicar el otro método. Si yo multiplico primero antes de derivar, tendríamos que decir lo siguiente. Multiplico así. ¿Ya? Tendríamos entonces 10 por 3, 30 y quinta. No se ve que se suman los exponentes, ¿no? Ahora multiplico 10 por 2, 20. X cubo. Ahora el 1 multiplica 1 por 3, 3x cuadrado. Más 3 por 2, o digo 1 por 2. Ya una vez que le he multiplicado, el siguiente paso, ¿cuál es? Derivar. ¿Cuál sería la derivada de 30x quinta? 150 x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 20 x cubo? 60 x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? 6x. 6x. Y de 2, 0. 0. Si ustedes observan, los dos resultados son iguales. Claro, es más fácil multiplicar primero. Claro. Va a depender mucho de cómo es el ejercicio. Por ejemplo, si el ejercicio en lugar de binomios es trinomio, cuatrinomio, bueno, de repente el primero es preferible primero, de repente hacer la derivada, ¿no? Va a depender del ejercicio. La otra regla, que si en lugar de tener una multiplicación tengo una división,
Entonces, la derivada se hace así. Se copia el denominador y lo multiplicamos por la derivada del numerador. Le restamos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto lo dividimos entre el denominador al numerador. Eso es lo que habíamos dejado como ejemplo. Para que ustedes lo realicen. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo esta función. Entonces, no se olvide numerador, denominador. Y la fórmula empieza con el denominador. Entonces hay que copiar el denominador y les había dicho, por favor, háganlo en paréntesis para que no se equivoque. Y eso lo van a multiplicar por la derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada? 15 menos cuadrado. Perfecto. Menos. Ahora, ¿quién viene? El numerador, o sea, 5x cubo menos 1, multiplicado por la derivada del denominador, que es 2, nada más que 2. Porque el 3 es 0. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Al cuadrado. Luego viene ya la segunda parte, que es la parte algebraica de la multiplicación, y ahí el problema de los signos, no hay que olvidar el problema de los signos. $30 ¿qué más sigue? 45, ¿no? Primero lo multiplicamos, después sacamos el paréntesis para no confundirlo. Y es x cubo menos 2. Y acá abajo 4x cuadrado más 12 x más 9. Bueno, terminamos este paréntesis, más o menos a menos. 30 menos 10, 20. Y este es x cuadrado, está solo, lo quitamos igual. Menos por menos, más. Ahí termino. Por favor, no inventen reglas que no existen. Por ejemplo, con algunos alumnos en otros lugares, en otros ciclos anteriores, me hacían algunas simplificaciones. Por ejemplo, hacían acá cuarta 5, cuarta 1. Eso es imposible, no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque están sumando. Mientras haya suma no se puede hacer la simplificación. Salvo que tengan este caso, por ejemplo, si ustedes tienen así 3x cuadrado más 6x más 9, por ejemplo, ¿no? Y acá tienen 3x más 12. Observen, todos tienen tercia, ahí sí podríamos simplificar, pero a todos. Lo más correcto no sería simplificarlo ahí, sería factorizarlo. Es decir, si yo tengo esta expresión y quiero simplificarla, lo más correcto sería sacar factor con un 3 acá. ¿Qué queda del primer término? X cuadrado.
queda el tercer 3? Igual, factorizo abajo 3. ¿Qué queda el primer 3? X. Igual. Y luego hago, ahí estamos. Ese es el proceso correcto. Porque hacerlo así, 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 si bien es cierto que sale igual, pero no es lo más correcto. O sea, cuando hay suma no se puede multiplicar. Cuando hay producto sí, porque acá el 3 está multiplicando. Ahí ya puedo simplificar. Entonces, este es el mecanismo correcto de trabajo. Teóricamente correcto. Claro, lo otro se puede hacer, pero basta que ustedes, por ejemplo, supongamos que acá hay un 8, ustedes empiezan tercia, y ya lo malogró. Si 8 no tiene tercia, no se puede trabajar. Bueno, hay que tener mucho cuidado que eso es la simplificación. Si no saben simplificar, mejor dejan así. ¿Para qué se complica? Entonces, yo puedo pensar, pobrecito, le faltó el tiempo. O puedo simplificar, pues no le voy a poner 0. Le pondré, pues, si son 4 puntos, le pondré los 4 puntos, no 3, que al final es 4. Porque yo asumo que se olvidó. Pero si usted lo simplifica mal, ya me están demostrando lo que piensa. Claro, entonces, su cerebro está mal. Claro, pues ya no es lo correcto. No es lo correcto. Una cosa que uno diga, uno interpreta cuando lo dice. Se olvidó. Le faltó el tiempo, estaba presionado. En cambio, no sabe. Está perdido. Bien. Y la última regla, que era la regla esta de la potencia, que no la expliqué muy apropiadamente en la clase anterior porque era muy engorrosa, es más fácil su parte práctica, pero hay que ponerla. Esta última regla decía, si yo tengo una función y, que es una función f de u, pero además tengo una función u, que es una función g de x, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Esto que es un poco engorroso, yo lo he hecho bastante simple con la regla práctica, esta última, una de las que vimos. Esta regla, ¿cómo se aplica? Se aplica cuando aparece cosas como esta, por ejemplo, 6x cubo más 10x elevado a la 12. Entonces, ¿quién va a elevar a la 12? Porque algebraicamente eso no conviene. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos como si esto fuera u. Estamos aplicando esa regla. Pero si la empiezo a aplicar conforme está aquí, se va a complicar. Entonces yo lo decía, para que no se compliquen de frente, esto es como si fuera u, y esta sería así. Este 2 se baja, se copia igual, se disminuye 1, y al costado se le agrega la derivada de esto que está acá. ¿Y cuál es la derivada de eso? 18x cuadrado más 10. Vamos a ponerlo otra vez un poquito más acá para que alcance. 12, 6x cubo más 6x a la 11 por 18x cuadrado más 10. Y ya está. Esta regla es la que me iba a permitir ahora sí generalizar y poner nuevamente todas las reglas. Voy a volver a poner, pero ya no en función de x, o sea, ya no como polinomio, sino para cualquier función. Y esas son las reglas que quiero explicárselas ahora. Y con eso ya prácticamente está repasado derivadas y el día jueves estamos empezando el curso. Es integral. Lo que viene luego es que ustedes practiquen.
¿Quiénes trabajaron como profesor Hernández? ¿Hernández no enseñó más que dos? Solamente enseñó Juanita y Marilena. Voy ahora a poner las reglas generales ya para cualquier función, incluyendo la función exponencial, logarítmica y trigonométrica. Voy a separar en fórmulas y en reglas. ¿Qué dice esa regla? Derivada de una constante, cero. Esta es la misma regla, pero ya la vamos a generalizar. Segunda regla. Si tengo k por x a la n, tengo que derivar de x es 1. Tengo k por 1, x a la n, entonces su derivada va a ser k por n, hemos aprendido, k por n, u a la n menos 1 por la derivada de u, que es lo que hemos hecho acá, ¿eh? Esto es como si fuera u. Entonces, ¿cuál era la derivada? 12u, copio u, llevo a la 11, ¿y quién le agrego al costado? Esto que es la derivada de u, que es lo que está acá dentro. Esta es la regla que estoy empleando, que es la regla de la general. Ahora, les voy a dar una regla para la potencia cuadrada, que es la que más se usa. Pero no confundir, esta regla es para raíz cuadrada, nada más. Para otra raíz no funciona. Mejor no se la doy. ¿Cuál es la diferencia de sacar una, o sea, derivar algo, por ejemplo, 5x sobre q menos 1, y en esa fórmula de allá que es por Ya. no entiendo. Mira, aquí he trabajado polinómicamente, solamente polinomio. Pero esa u no tiene por qué ser un polinomio. Puede ser otra forma. Por ejemplo, yo puedo decirte, mira, quiero que derives esto. Esta u podría ser así, 3x cuadrado más 3. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí este u está representado no por una, está representando un polinomio, pero no digamos como una función polinomio, sino que está dentro de otra función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tenemos una función dentro de otra, a esta función polinómica se le llama u. ¿Qué es este caso? Porque mira, este es el polinomio. Si estuviera solo, sería una función polinómica, pero está dentro de una potencia. Entonces tengo que trabajarla de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la diferencia entre un polinomio y una u es que normalmente el polinomio es solo. En cambio, cuando el polinomio que está representando a u está dentro de otra función, ya no le llamo polinomio, sino que generalizo y digo u. Pero por lo general esa u es un polinomio, pero no siempre. Por ejemplo, se me ocurre poner así. Esta es una función seno. Dentro de la función seno puedo poner una función, digamos, exponencial. Entonces este u
ya no es un polinomio. Ahora tengo que ver cómo se deriva un exponencial, esas son las fórmulas que voy a poner, ¿no? Pero como digo, ¿quién es ese U? Esa U es una función que puede ser un polinomio, puede ser, digamos, una función exponencial, o puede ser también, por ejemplo, otra función trigonométrica, puede ser así, seno de tangente de X. El U, ¿quién vendría a ser? Otra función. Para no decir que siempre voy a trabajar con polinomios, generalizo, digo cualquier función. Por eso estoy cambiando. ¿Te diste cuenta entonces la diferencia entre trabajar con X, que es un polinomio, y trabajar con la U, que es cualquier función? Que podría ser un polinomio, pero que podría ser cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, estaba en una duda un poco a manera de Hamlet, 0, 2, 0. Si les pongo o no les pongo la función, que a veces ustedes inventan cosas. Uno les dice una cosa y ustedes lo quieren generalizar. Qué bueno poner. Cuando yo trabajo con raíz cuadrada, solamente con raíz cuadrada, funciona la fórmula así. O sea, la derivada de lo que está acá dentro, que es U, como numerador, sobre 2 veces la raíz. Eso me ayuda mucho porque casi siempre se presenta raíz cuadrada. Es mejor tener una fórmula para la raíz cuadrada. Pero si la raíz es cúbica, o es quinta, o es octava, o cualquier otra raíz, ya no se trabaja así. ¿Qué hago cuando la raíz es cúbica, cuarta, quinta, sexta? Lo convierto a potencia fraccionaria. Mejor, ¿no? Bueno, aparte de esto, voy a separar las reglas, se las voy a hacer aparte, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? Las funciones exponenciales. Por ejemplo, tengo A elevado a la 1. Su derivada es A hasta 1 por el logaritmo natural de A por la derivada de 1. Y si en lugar de tener A como base, A es cualquier número, tengo al E, entonces la derivada es E a la 1 por la derivada de 1. ¿Quién es E? Es un número especial, así como pi, que vale 3.14, 15,9. E es un número especial que se llama número de Euler, cuyo valor es 2.71828. Es un número irracional. Pero luego podemos también tener, en lugar de tener funciones exponenciales, tener funciones logarítmicas. Yo tengo el logaritmo en base B de una función y lo derivamos. Esto es igual a la derivada de U sobre U por el logaritmo natural de B. Pero si en lugar de tener cualquier logaritmo de cualquier base, tengo el logaritmo en base E, o sea, el logaritmo natural, entonces su derivada es derivada de U sobre U. Entonces tenemos dos fórmulas para la función exponencial, dos fórmulas para la función logarítmica y las fórmulas de la función trigonométrica, que son 6. ¿Cuál será la derivada del seno? El coseno.
Siempre por la derivada. ¿Cuál será la derivada del coseno? La derivada es menos seno. La derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la cosecante menos cosecante por cotangente. Entonces hacemos todas las fórmulas básicas. Hay otras, pero la fórmula de la función hiperbólica. Y las tres reglas de la suma, la resta, multiplicación, que también las saben.